Bueno, profes, de nuevo la bienvenida para todos a esta sesión. Vamos a ser muy puntuales y digamos, a revisar algunos conceptos sobre evaluación mediante rúbrica. Pues, digamos que la rúbrica finalmente es un pretexto, porque la rúbrica finalmente es un instrumento de evaluación, pero pues para no centrarnos única y exclusivamente en esto, pues me gustaría que avanzáramos también en otros aspectos, que refrescáramos un poco la modalidad en la que nos encontremos. Y sí, efectivamente, pues en la parte final vamos a llegar a eso, a configurar de pronto una tarea para rúbrica, presentarles a ustedes, pues, cómo efectivamente configurarla en la tarea de Moodle, que es quizás la preocupación que pueden llegar a tener algunos de ustedes. Pero entonces, antes de ir a eso puntual, antes de ir a eso concretamente, bueno, quiero que me confirmen si me están escuchando, ¿sí? Ah, bueno, está la profe también. Claudia, profe Claudia, bienvenida. Todo perfecto, te escuchamos muy Hola, muy bien. buenas Muchas gracias. tardes, muchas gracias. Profesora Claudia, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, También ingeniero lo Edgar. escuchamos perfecto. Lo escuchamos Muy bien. Entonces, les perfecto. decía que antes de ir concretamente a ese aspecto puntual, pues me parece que es prudente que reflexionemos sobre algunas cosas. Mire, yo les he traído esta frase que es de un profesor, el profesor Jonathan Bergman, que es uno de los pioneros del aprendizaje invertido. Y me gustaría escuchar un par de opiniones de algunos de ustedes. Bienvenidas todas las posturas, todas las opiniones. Esta frase pues simplemente es para reflexionar y puede que haya respuestas de diferentes vertientes, de diferentes puntos de vista. Me gustaría escucharlos. Por favor, 30 segunditos para leer la frase y si algunos de ustedes quieren hacer alguna pequeña intervención, pues bienvenida es. ¿Cierto? Aquí está la foto del profesor Bergman y 30 segunditos para leer la frase. Es una frase que puede generar controversia, claro está. Puede que a la luz de nuestros conocimientos previos, de la idea que tenemos de la formación, pues puede que estemos de acuerdo, puede que no lo estemos, pero me gustaría escuchar un par de opiniones por parte de los presentes. ¿Quién se anima a opinar sobre el tema? Si me permiten, Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿con quién tenemos el gusto? Pues con Marta Viviana. Profe Marta, no la estaba viendo, así que me disculpa. Adelante, Tranquilo, profe. ¿cómo les va? Muy bien. Yo creo que hay videos de videos con respecto a la primera frase, porque si bien hay videos supremamente sencillos que se encargan de repetir y repetir, también hay videos donde podemos también proponer actividades, donde podemos proponer reflexiones, donde podemos ir más allá de simplemente repetir. Entonces, el docente puede hacer uso de los videos de diferentes formas. Igual los contenidos, nosotros podemos enfrentar a autores, podemos causar reflexiones a través de autores, podemos, o sea, podemos hacer diferentes cosas. Así que yo creo que s- está, para mi forma de ver, es una reflexión muy básica. Sí, si el docente se dedica a hacer cosas básicas, grave, pero estos elementos se pueden usar más allá de, de simples repeticiones. Perfecto. Muchísimas gracias, Ingeniero, profe. intervengo, ¿Quién más? ingeniero. Bueno, Adelante, ingeniero, coronel buenas tardes Orlando, para todos. adelante. Sí, entonces, una reflexión. Uno, el YouTube es una herramienta más, no puede reemplazarnos a nosotros, porque los videos lo que hace es una herramienta de conocimiento, porque a la alumno le quedan dudas. Por eso, si el maestro pudiera ser reemplazado por un video, nunca va a poder ser reemplazado, nunca, porque los alumnos tienen preguntas. Entonces, un video de YouTube lo que hace es como unas instrucciones, es una herramienta, más no es una persona, no es el que va a interactuar con los alumnos, porque ellos tienen muchas preguntas. Era mi aporte. Muchísimas gracias, coronel Orlando, muy gentil. ¿Alguien más que quiera de pronto hacer alguna otra participación, alguna otra intervención? Creo que bueno, tenemos al profe Jaime y también está posgrados, tal vez la profe Claudia. Sí, profe Claudia, adelante.
Sí, bueno, muchas gracias. Pues, pues quisiera escuchar primero a Jaime y luego hablo yo. Por favor. Gracias. Vale, gracias, Claudia. No, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor Jonathan Bergman. Creo que si es posible, debería cambiar. O sea, me gusta la palabra debería como algo deseado. Debería sustituirse por un contenido como estático, que es lo de YouTube. Entonces, creo que es un llamado a la reflexión de nuestro quehacer docente en la medida en que las cosas que nosotros identifiquemos puedan ser reemplazadas, deberíamos buscar incluso brindar esa oportunidad y que nosotros nos concentremos en el verdadero quehacer docente que tiene que ver con varias de las cosas que mis compañeros acaban de mencionar, que es como la reflexión, la acción, que claramente en un YouTube, en un video estático, pues no se va a conseguir. Pero bueno, en resumen, estoy totalmente de acuerdo y me gusta la palabra del deber como deseo, porque creo que la educación, yo particularmente creo que los espacios en donde interactuamos son los valiosos, pero existe una gran cantidad de contenido que podemos aprovechar si sabemos dónde está. Profe Jaime, muchas gracias por su aporte. Le damos el espacio a la profe Claudia, luego sigue el profe Juan Carlos y creo que ahí terminamos para dar paso a la presentación. Bueno, pues me parece muy interesante la reflexión y creo que aplica perfecto para nuestra metodología, porque nuestra metodología, lo hablábamos ayer con Edgar, esa distancia, tiene que tener ese acompañamiento tutorial y ese acercamiento entre pares. Y cuando nosotros simplemente dejamos allí una colección de videos o una colección de contenidos, pues me parece que nos estamos como relegando también un poco nosotros mismos. Entonces, creo que también es esa invitación a, a la revisión también de lo que estamos haciendo nosotros en este momento en nuestra metodología y en nuestra especialización. Entonces, me parece que está perfecta para este inicio de este taller. Gracias, Edgar. Gracias, profes. Muchas gracias, Claudia. Profe Juan Carlos, adelante y con él terminamos esta lluvia de intervenciones. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es una reflexión que me toca todos los sentidos, todos los días, porque siempre me he resistido en el tema de la educación virtual a que solamente sea una educación donde se suban unos contenidos enriquecidos audiovisualmente de colores, de luces, de sonidos, de imágenes, etcétera, etcétera. Pero definitivamente el ser humano no podrá ser reemplazado por ninguna máquina. Uno se da cuenta cuando comparte con el estudiante, por ejemplo, en el ejercicio que tenemos nosotros en esta especialización de alta gerencia, cómo es el profesor el que convoca a sus estudiantes, a pesar de ser un posgrado de no obligatoria, digamos, presencia, es uno el que convoca al estudiante y uno se siente maravillado cuando ve que tiene 30 estudiantes y de 30 estudiantes siempre sin falta están entre 25 y 30. O sea, la cifra es bastante significativa y eso es fundamental porque le permite, a ver, nosotros como profesores sabemos claramente que el profesor no es el que llega a enseñar, el profesor es el que llega a aprender. Y cada vez que uno tiene la oportunidad de socializar con 25, 26, 27 personas profesionales, todas con un conocimiento formado, pues el profesor se enriquece de una manera muy significativa. Y esa conjugación de saberes, de nuevos conocimientos, se conjugan de tal manera que la presencia del profesor y del estudiante no podrá ser tenida como algo efímero, como algo que pensemos que vamos a ser reemplazados en poco tiempo por esta magia que tiene la Internet, por esta magia que tiene la virtualidad. Y con esto termino. Y por más que sea una magia, y así lo aplaudamos, la magia del ser humano hasta ahora no podrá ser reemplazada. Un abrazo virtual, como que no suena, como que no gusta, una mirada virtual, un emoticón, no dice mucho.
En cambio, el acercamiento con el otro, la otredad, es muy significativa en la academia. Y eso lo tenemos que defender a capa y espada todos los días de nuestras vidas. Muchas gracias por la oportunidad. Profe Juan Carlos, muchas gracias por el aporte. Muchas gracias a todos por las intervenciones. Queda la frase ahí para que la revisemos, miremos, quizás, claro, por supuesto es objeto de controversia, es motivo en algunos casos, de discrepancia. A lo mejor tiene la finalidad de generarnos algún tipo de reto, de desafío frente al uso de mediaciones o al uso de algunas didácticas que llamen la atención del estudiante, que hagan del aprendizaje algo verdaderamente significativo. Es por ahí de pronto por donde podríamos recoger en últimas todas las intervenciones de todos, y aplaudo también pues aquella idea de que evidentemente el factor humano, los profes, los seres humanos, pues no somos reemplazables. Eso por supuesto que totalmente de acuerdo. Vamos adelante con la presentación y simplemente recordar dónde estamos nosotros, ¿no? A veces de pronto perdemos un poco el horizonte de dónde estamos nosotros. Finalmente podemos, dentro del cúmulo de modalidades de la educación, pues como entender dónde nos encontramos y cuál es nuestro papel, ¿no? Obviamente, si estas ideas evidentemente cambian o han ido cambiando, pues es motivo o debe ser motivo de algún tipo de reflexión al interior de cada una de las unidades académicas. Sin embargo, por ahora, digamos que estas son algunas de las modalidades. Por ejemplo, está la modalidad presencial, que es en la que la mayoría hemos tenido algún tipo de experiencia, todos hemos tenido la oportunidad de estar en un grupo de estudiantes. Y miren, diametralmente, en una esquina opuesta está la educación a distancia, ¿cierto? Lo que llamamos educación a distancia tradicional, que comenzó por allá con las radioescuelas campesinas y posteriormente funcionó con las estaciones de radio y unas cartillas que enviaban por correo a las casas, y pues fue evolucionando hasta llegar a pues lo que conocemos hoy a través de los LMS, los sistemas de administración del aprendizaje. Por aquí, inmerso dentro de la modalidad de educación a distancia, está lo que se llama el e-learning, aquella modalidad de educación en donde pues sí hay un factor humano, sí hay presencia de tutores, sí hay presencia de un acompañamiento, pero el estudiante no se desplaza, hace uso completamente de herramientas tecnológicas para el proceso de aprendizaje. A lo mejor, no sé, quizás la especialización de alta gerencia tenga esta particularidad, a menos que se sean citados los estudiantes aquí a algún tipo de sesiones, de tutorías presenciales. Si no es así, entonces cabría dentro de esa modalidad de e-learning, ¿cierto? Podría caber dentro de esa categoría. Y pues ahora está muy en boga esa mixtura o esa hibridación, ese B-learning o el blended learning, que es como la combinación o ese conjunto, intersección entre la modalidad presencial y la modalidad de e-learning. De hecho, aquí algunas unidades académicas están como apostándole a eso, como a la oferta de servicios educativos que esté tanto en una como en otra modalidad. Entonces, eso pues digamos que depende un poco de la naturaleza y de las pretensiones que tenga cada unidad académica. Este es como un espectro de esas modalidades que acabamos de presenciar. Nótese que hacia la izquierda está el aprendizaje completamente en línea, y hacia la izquierda, pues digamos que hay un incremento en el uso de la tecnología, ¿cierto? A la derecha, pues está el aprendizaje fuera de línea, offline, o sea, la modalidad tradicional de formación presencial, donde en algunos casos hay poca o escasa, nula tecnología, ¿cierto? Casi que en las aulas presenciales todavía tenemos profesores o encontramos profesores que acuden a la denominada TTL, ¿no? Tiza, tablero y lengua, y con eso se defienden para hacer el ejercicio de formación. Y a lo mejor nosotros como educación a distancia estemos por aquí en esta barrita encima de alto uso de la tecnología, probablemente estemos acá, ¿cierto? Porque todavía tenemos la presencia del factor humano, del profesor, del tutor, entonces probablemente nos encontremos acá. Muy rápidamente ver esto, ¿cierto? Digamos, estos son como un cuadro de recursos, de los recursos que demandan las diferentes modalidades, ¿cierto? Por aquí está la modalidad presencial, la remota, la de la pandemia, ¿no? La que acudió la mayoría, ¿cierto? Está la modalidad remota, donde pues estuvimos 100% virtual, pero
finalmente era 100% sincrónica, ¿cierto? No había un aprendizaje diferente al uso de estas herramientas de videoconferencia, ¿cierto? Casi que no se diferencia mucho de la modalidad presencial tradicional, ¿cierto? La del aula de clase, donde tenemos un docente, básicamente se requiere de un docente, y en algunos casos de algunos recursos educativos, ¿cierto? Pero, pues nosotros estamos inmersos en esto que se llama distancia tradicional, donde, pues, en algunos casos hay una presencia del estudiante en las aulas físicamente, ¿cierto? De pronto no sea el caso de la especialización. Hay un cierto porcentaje de tutoría y también hay un porcentaje de trabajo autónomo. Aquí fíjense ustedes que no hablamos tanto del docente como sí de un tutor, ¿cierto? Y por supuesto que en las aulas virtuales, en esos recursos de los que hacemos uso, pues hay una serie de recursos educativos que llamamos OVAs, que en lo posible deberían ser usados y que fueron creados a través de una autoría, con la validación de unos pares disciplinares, de un pedagogo, ¿cierto? Y también, digamos que el uso de la tecnología o el uso de las plataformas amerita que pues haya la presencia de unos administradores de aula. La modalidad virtual o e-learning, que veíamos anteriormente, pues casi que opera de la misma manera, ¿cierto? Tenemos un tutor, tenemos esos mismos recursos educativos creados a través de esas autorías, a través de la validación de pares, de un par pedagógico, y por supuesto también la presencia de ese administrador de aula virtual, ¿cierto? Entonces nótese por acá que tenemos esta filita que dice recursos educativos, ¿no? ¿Sí? En algunos casos son creados por un equipo de producción, pero en otros casos, en ambiente virtual, pues le corresponde al profesor crear ese tipo de mediaciones para apoyar el ejercicio de su desempeño docente, de su desempeño profesoral. Entonces, me parece importante arrancar con esto, ¿no? Mirar dónde estamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué tipo de nivel tecnológico deberíamos demostrar u ostentar para el desarrollo de nuestras actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y a veces es bueno que estemos ubicados y no perdamos un poco el norte, el horizonte. Es que nosotros no somos presencial y tampoco nuestra educación es remota, ¿cierto? Como ocurrió pues con la modalidad presencial durante la pandemia. Nosotros estamos es por acá y acudimos al desarrollo de estas tutorías, por ejemplo, a estos encuentros sincrónicos con nuestros estudiantes como una forma de apoyar el trabajo autónomo, el trabajo independiente y responsable que llevan a cabo los estudiantes a través de la revisión de su material de estudio o de sus objetos virtuales de aprendizaje. Muy bien, muy rápidamente mirar aquí algunos elementos críticos en esta formación en línea, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que sí, los contenidos tienen que ser diferentes, no opera igual que en la modalidad presencial. Ya aquí no aplica el TTL, aquí tendríamos que tener una serie de recursos. De hecho, las aulas, en la mayoría de los casos, pues cuenta con unos recursos educativos, con unos objetos virtuales, pero adicionalmente el profesor también debe pensar en el desarrollo de ciertas mediaciones. Y no solamente proponerlas él como profesor, sino por pedírsela a los estudiantes como entregables, ¿no? Entonces, hace un rato veíamos los videos de YouTube. Un video en YouTube puede ser una mediación que se le pide al estudiante como un entregable. Un podcast, una infografía, una interactividad puede ser, digamos, un elemento que se le pueda pedir al estudiante como un entregable. No solamente depender de esa monomedialidad del texto escrito, que a veces esa es, digamos, una de las críticas de este enfoque transmisivo, que dependemos mucho del texto escrito, pero se nos olvida que existen otro tipo de mediaciones. El rol del profesor, por supuesto, es diferente, ¿cierto? Digamos que en la modalidad de distancia virtual, el profesor está más como un acompañante, como un facilitador, como un mediador, como un asesor en algunos casos, máxime en este nivel de formación, que es de posgrado, en nivel de especialización en alta gerencia, pues el papel del profesor debe ser más eso, de un facilitador. Esto a veces es objeto de controversia, porque, pues digamos, todavía incluso a nivel de posgrado encuentra uno dificultades con la lectoescritura, en fin, pero pues la idea es que el aprendizaje por parte del estudiante pues es autónomo, es independiente y el profesor tiene otra naturaleza. Es decir, que el papel que juega el estudiante es determinante, porque digamos que aquí de alguna manera estamos en un enfoque constructivista, donde el artífice del proceso de formación, el responsable de ese proceso es el estudiante, sobre él se supone que recae la principal responsabilidad de la formación, ¿cierto? Y el docente está para acompañarle.
Entonces, las actividades que se le ponen de presente al estudiante, pues son diferentes a la modalidad presencial. Aquí cada vez hay que pensar menos en los cuestionarios, ¿cierto? En los parciales, en los quizzes, en ese tipo de herramientas que, pues, principalmente lo que hacen es evaluar la memoria, conceptos a lo mejor sueltos, pero que no permiten lo que se llama el desarrollo de competencias y que no permiten dar cuenta de eso que tanto se está, pues, tratando hoy en día, que son los famosos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, creo que cada vez hay que apartarse más del parcial, del cuestionario, y pensar en otro tipo de actividades, de pronto en el desarrollo de actividades de aprendizaje de las denominadas didácticas activas, ¿cierto? De aprendizajes basados en casos, en retos, en proyectos. De pronto ahorita miramos unas herramientas que nos pueden ser de utilidad. Yo se las voy a compartir. Todo esto lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan y haga parte de su kit de herramientas como profesores. Muy bien. Por supuesto, las estrategias didácticas tienen que ser diferentes, ¿cierto? A lo mejor este ejercicio que yo estoy haciendo no es la mejor muestra de lo que deben ser las actividades, porque estoy siendo conductista, demostrativo, ¿cierto? Estoy siendo tradicional. A lo mejor esto no es una muestra de lo que debería ser de pronto un encuentro sincrónico con los estudiantes, ¿no? A lo mejor sería de pronto un encuentro donde haya un juego de roles, por decir algo, algún tipo de simulación, que ustedes puedan acudir a alguna herramienta que se pueda usar. Por supuesto, los modelos de evaluación, ya lo mencionamos, deben irse ajustando un poco más a didácticas activas, ¿cierto? A ejercicios donde el estudiante, pues, haga otro tipo de entregables, ¿cierto? Que no sea únicamente memoria, sino que se pueda evaluar otro tipo de competencias. Ayer hablábamos con Claudia, decíamos que los parciales, inclusive en instituciones famosas como el TEC de Monterrey o como la Universidad Abierta de Cataluña, siguen presentes. Las instituciones no los han acabado, no los han eliminado, pero el porcentaje, el peso ponderado de ese tipo de herramientas ha ido disminuyendo. Entonces, por ejemplo, un cuestionario, un quiz, un parcial, pues únicamente tiene un peso del 10%, del 5%, ¿cierto? ¿Qué tiene más peso? Pues un taller donde haya algún tipo de entregable, un proyecto, ¿cierto? Ese es el tipo de actividades a las que hay que abocar a los estudiantes en este nivel. Muy bien, las herramientas de comunicación. Bueno, ahí estaba la frase de reflexión de Bergman, y quizás aquí el desafío está orientado a eso, hacia hacer uso de esas mediaciones, que a veces como que da pereza usarlas, que uno sabe que existen, uno sabe que existe por allá Canvas, y uno sabe que existe Geniali, y uno sabe que existe Padlet, pero pues de pronto no las usamos. De pronto uno sabe que existen, que están ahí para el servicio de la educación, pero de pronto nos ha faltado un poquito de audacia a la hora de utilizarlas. Entonces esa es como la invitación a hacer uso de otro tipo de herramientas. Y por supuesto que los aspectos organizativos juegan un papel importante. Yo sé que aquí podemos decir muchas cosas, pero a veces los procesos administrativos, pues de pronto nos echan por el suelo estas ideas que teníamos en mente, porque pues mientras estamos pensando en estos modelos de formación a distancia, pues por otra parte, en el proceso de admisiones tenemos dificultades para ingresar a los estudiantes, llegan tarde, no les generan las credenciales de acceso a las plataformas, no les generan el recibo para el pago, en fin, sabemos que hay una serie de dificultades y que ojalá en el futuro a mediano o corto plazo pudiéramos pues remediarlas para que, digamos, todo este discurso no se nos vaya por la borda. Y por supuesto que la invitación también es a que el estudiante y los mismos profesores pues estén fuera del aula y seamos capaces de generar, digamos, lo que se llaman hoy en día comunidades de aprendizaje, redes de conocimiento fuera de las instancias de la universidad, en otros contextos, con otras universidades, generar alianzas, generar grupos de trabajo, promover el desarrollo de esos semilleros de investigación o de todas esas tareas de investigación que están pues a la orden del día en la educación superior. Entonces, esas variables críticas me parece que es importante que las tengamos en cuenta antes de entrar a hablar propiamente de la rúbrica, ¿cierto? De la rúbrica que pues es importante. Para allá vamos, simplemente mencionar que pues la idea finalmente es que las didácticas, que las propuestas que tengamos en aula, por una parte generen, digamos, un aprendizaje de tipo colaborativo, por otra parte que haya, digamos, un despliegue de ese
tipo de propuestas didácticas de pedagogía activa, donde el estudiante, por ejemplo, se pueda circunscribir a una realidad, que esté, digamos, inmerso en actividades contextualizadas, situadas, ¿cierto? Donde se evalúen, pues, competencias diversas. Y, pues, evidentemente, promover escenarios constructivistas de aprendizaje. Miren, aquí les voy a mostrar muy rápidamente unas herramientas que pueden de pronto ustedes tomar en consideración para su actividad profesoral. Una tiene que ver con el TEC de Monterrey, lo acabamos de mencionar. Ellos son una institución que, pues, está a la vanguardia de la educación virtual a distancia en Latinoamérica, y les voy a mostrar unas herramientas que eventualmente pueden utilizar ustedes. Yo se las voy a dejar ahí simplemente para consideración. Entonces, mire que tiene una página, es la página de innovación educativa, y esa página pues nos muestra diferentes estrategias de aprendizaje activo, ¿cierto? Aquí hay un cúmulo de alternativas, dice por acá aprendizaje basado en fenómenos, aprendizaje basado en retos, colaborativo, hay de todo. Está el aula invertida, ¿no? De la que hacíamos mención hace un rato, aprendizaje basado en retos, codiseño, debate, el crowdsourcing, bueno, hay cualquier cantidad. Voy a buscar una aquí en particular, que es la más usada, que es el tipo de aprendizaje basado en casos. Por aquí la tenemos a la mano, solamente como ejemplo. Esto que les voy a mostrar pues es simplemente la ejemplificación. Aquí está el método de casos. Y nótese que hay una pequeña descripción, ¿no? ¿Qué es eso del aprendizaje basado en casos? Pues aquí nos cuentan, nos echan el rollo de qué es esa situación, cuáles son los propósitos educativos que podría tener ese aprendizaje basado en casos, y adicionalmente nos brindan unos formatos, ¿cierto? Fíjese que el primer formato es el de definición y características, ¿sí? En este caso estamos hablando de aprendizaje basado en casos. Entonces nos muestra como un brochure muy sencillito, donde Wolby nos presenta, digamos, la definición, nos muestra los aprendizajes que fomenta este estilo o este tipo de didáctica, las competencias transversales, por lo menos para el TEC de Monterrey, ¿cierto? Le llaman allá TEC 21, pero pues podríamos adaptarlas acá. Nos muestra la metodología, los pasos que debemos utilizar para aplicar este tipo de aprendizaje. Nos muestra los roles que debe tener el profesor y el estudiante. El tipo de evaluación que podríamos aplicar. Aquí fíjese que en este tipo aparece el tema central de esta charla, la rúbrica, ¿cierto? Fíjese que la rúbrica aparece en primer lugar, allí como un instrumento de evaluación. Fíjese que cuando uno va y revisa las famosas matrices de resultados de aprendizaje en las diferentes asignaturas, casi siempre la rúbrica es el instrumento que está a la orden del día como una herramienta para la evaluación. Entonces, pues casi que se está justificando poder charlar hoy un poquito del tema. ¿Cómo aplicarlo a la modalidad digital? Y bueno, aquí nos muestra también las fuentes. Entonces, nótese que es bien interesante este resumen, y así para cada una de las didácticas que aparecen allí. Está también un canvas de trabajo, ¿sí? Un canvas, un lienzo, también se le llama de esta forma, que puede ser utilizado de pronto en una sesión de clase. Aquí nos muestra, digamos, un canvas con pues, los 8 espacios que podrían ser utilizados para el trabajo, ¿cierto? Aquí nos está mostrando, dice, aquí podría describirse el caso, ¿sí? Un caso, una situación. Por aquí aparecen los contenidos que deberían tratarse. Bueno, en fin, esta es como la explicación global del canvas o del lienzo. Pero posteriormente aparece un ejemplo, ¿sí? Aparece un ejemplo de una materia que se llama liderazgo empresarial, de una profesora que se llama Claudia Hernández, y nótese que pues allí nos está mostrando cómo debería diligenciarse, o al menos para esta materia, cómo lo diligenció la profesora. Y por último, pues aparece el lienzo vacío, que podría ser utilizado en un encuentro, en una sesión por grupos, de manera virtual o de manera presencial con estudiantes. Entonces, nótese que el TEC de Monterrey nos ofrece esta diversidad de elementos. Vamos a retornar a la presentación. El TEC de Monterrey nos ofrece toda esa diversidad de herramientas para el desarrollo de didácticas activas. Nosotros aquí en FADES, pues bueno, no estamos al nivel del TEC de Monterrey, pero hemos hecho de pronto una apropiación de algunos recursos, de algunos elementos que hemos sintetizado, que hemos condensado o consolidado, mejor,
en este micrositio de capacitación. Yo lo voy a compartir en este momento, ¿cierto? El micrositio de capacitación de nosotros. Voy a ponerlo por aquí en el chat. Igual el del TEC también lo podemos hacer en este momento. Voy a hacer el del TEC también, el del TEC de Monterrey. A ver qué se me hizo. Aquí está. A ver si puedo copiar. Permítanme. Aquí está. Voy a copiarlo de una vez ahí, por si... No me imaginas. Aquí, copiar el vínculo. Listo. Aquí está. Ponerlo en el chat. Igual con la... No me lo dejó copiar. A ver. Modificar hipervínculo. Bueno, lo voy a copiar de aquí, a ver si lo puedo copiar directamente. Ahora sí. Ahí está. Está tanto el TEC de Monterrey como el de País. Está en este momento en el chat. Entonces, estábamos hablando del micrositio. En el micrositio pues tenemos información diversa. Aquí tenemos pues unos enlaces a capacitaciones que ha hecho Microsoft Latinoamérica para el uso de Teams. Tenemos también unas charlas que ha dado Ascun. Por aquí en temas de resultados de aprendizaje y competencias, pues tenemos un video promovido desde Canapro y el Magisterio. Por aquí tenemos una infografía sobre temas que también pueden ser de interés para ustedes, como es el de la construcción de artículos de investigación. Por aquí tenemos el marco europeo para la competencia digital de los educadores. Esto creo que es importante a veces revisarlo, no se debe perder de vista, y es cómo estamos nosotros frente a los estándares de Europa o, por ejemplo, frente a otros estándares como estos de la ISTE. Entonces sería interesante que nosotros desde el punto de vista del desarrollo de competencias digitales como profesores, cómo estamos frente a esos estándares en Europa y en Norteamérica. Por aquí tenemos la Academia de Innovación Educativa, unas charlas también que ha hecho Microsoft con la universidad, está el consolidado, y así hay diversidad de información que ustedes pueden tomar en cuenta. Por aquí en la bibliografía recomendada tenemos por aquí un artículo sobre aprendizaje basado en retos. Esto es un artículo que nos llegó por ahí a varios correos de un profesor de una universidad en Holanda. De pronto valdría la pena echarle un vistazo. Por aquí está el tema de resultados de aprendizaje para quienes de pronto tienen que meterle el diente a este tipo de temas. Entonces las cartillas tanto de ANECA como la cartilla de ANECA, que es la Agencia Nacional de la Evaluación y de la Calidad y la Acreditación, así como pues las cartillas del Ministerio de Educación, por aquí están, son descargables. Esta cartillita que yo recomiendo también mirar, que es la competencia TIC para el desarrollo profesional docente. Y así otras, ¿no? Mire, cómo elaborar preguntas de elección múltiple, ¿sí? Para no descartar de tajo los cuestionarios, aquí están. Cómo diseñar preguntas contextualizadas, ¿sí? Preguntas situadas y no preguntas únicamente de memoria con términos sueltos. Por aquí pautas para la elaboración de estudio de caso. Esto es del Banco Interamericano de Desarrollo. Y así tenemos pues una serie de elementos. Esto es del TEC de Monterrey, una cartillita sobre estudio de casos como técnica didáctica y así. En fin, solamente para decirles que pues tenemos aquí algunas herramientas, tenemos unos consolidados, tenemos las capacitaciones que hemos hecho previamente, el plan Padrino, por allá una campaña que hicimos en pandemia que se llamaba Conéctate con las TAC. Simplemente decirles que está ahí a disposición, que puede mejorar y que incluso ustedes pueden contribuir a que este micrositio crezca y pueda ser de mayor utilidad para los propósitos diversos. Entonces, ahí les queda, digamos, como una alternativa. Digamos, es simplemente una invitación a que podamos hacer uso de esa información. Muy bien, rápidamente hablemos de la rúbrica, ¿cierto? Hablemos de qué es la rúbrica. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Con qué se digiere? Yo sé que algunos de ustedes ya hacen uso de esa herramienta, pero quienes no, pues esencialmente decir que se trata de una matriz de valoración. Cuando decimos que es una matriz es que es una tabla, ¿cierto? En vez de ponerle al estudiante o de realizar una valoración con un número frío que no da cuenta o que no dice mucho del desempeño en diferentes escenarios del estudiante,
pues podemos hacer uso de esa tabla. Ahorita vamos a ver de pronto unos ejemplos, ¿cierto? Entonces tenemos que es una matriz de valoración, es un instrumento, ¿cierto?, que permite la evaluación del desempeño de los estudiantes y particularmente tiene una utilidad especial cuando los entregables por parte de los estudiantes tienen algún grado de complejidad, cuando tienen algún grado de imprecisión o cuando digamos, están sujetos a algún grado de subjetividad. Yo creo que todos han sido bombardeados por los estudiantes en algún momento. ¿Usted por qué me puso esa nota? Y a mi compañera le puso mayor nota, ¿cierto? Si yo hice lo mismo. Y uno a veces no tiene el argumento para decir por qué de pronto la valoración, el valor numérico asignado a una evaluación fue superior en algunos casos que en otros. Entonces, las rúbricas evitan este tipo de situaciones o favorece eliminar este tipo de situaciones que pues claramente es indeseable, ¿no? Enfrentar a un estudiante o controvertirlo frente a por qué un estudiante recibió mayor nota o menor nota. ¿Y cuál es la idea de las rúbricas? Que se puedan diseñar unos criterios, ¿cierto? Unos criterios específicos que nos permitan realizar una valoración, porque esos criterios, si bien inicialmente son de tipo cualitativo, también pueden estar relacionados con una valoración numérica. De hecho, en Moodle, que es nuestro ambiente virtual, pues allí las rúbricas también tienen la asignación de unos números, de unos valores numéricos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esos criterios específicos en realidad vienen siendo el entrecruzamiento entre unos aspectos a evaluar, que normalmente van verticalmente, y una escala de niveles de desempeño que se escribe horizontalmente, ¿cierto? Eso es realmente la rúbrica, una tabla que entrecruza o permite generar criterios que resultan del entrecruzamiento de unos aspectos a evaluar y unos niveles de desempeño. Ya lo vamos a ver con un ejemplo gráfico. Y pues evidentemente ese concepto o esa rúbrica nos permite de alguna manera validar o conocer el estado actual del proceso de aprendizaje, es decir, lo que llamamos la evaluación formativa. Esa rúbrica, digamos, no solamente nos permite hacer lo que hacemos o lo que hacíamos algunos profes en algunos momentos, y es corchar estudiantes, vamos a rajar estudiantes, porque a veces pareciera que esa es como la tarea de los profesores. Los profesores están ahí para rajar, para medir, sí, pero digamos que la nota se vuelve como algo muy importante. Pero la rúbrica, digamos, por esa naturaleza cualitativa, de alguna manera también nos permite ayudar en el proceso de evaluación formativa. Muy bien, este es un ejemplo, o esta es, digamos, una descripción genérica de lo que es la rúbrica. Fíjese que a la izquierda, de manera vertical, están los aspectos a evaluar. En la parte superior están los niveles de desempeño, son varios, y como resultado del entrecruzamiento, pues tenemos los criterios, ¿cierto? Esos son los criterios de aprendizaje. Muy bien, ¿qué ventajas tiene para los docentes? Pues para los docentes porque nos permite, por una parte, medir, ¿cierto? Nos facilita el proceso de valoración. Esa palabra calificar, yo cada día la he ido retirando del vocabulario, ¿cierto? Porque uno dice, no, estoy calificando estudiantes, pero cuando uno dice estoy calificando, les estoy poniendo un número, ¿cierto? En cambio, si yo hablo de valoración, de pronto voy más allá de ese número, de esa cifra que yo le pongo allá en la lista, ¿cierto? Y adicionalmente, aparte de hacer esa valoración, pues me permite tener una documentación, porque me va a quedar de alguna manera testimonio de qué fue lo que yo, o con qué criterios le establecí algún tipo de valoración al estudiante, ¿cierto? Recuerden ustedes en la modalidad presencial, uno llegaba y calificaba, escribía un número, le devolvía los parciales a los estudiantes y realmente lo único que le queda a uno como evidencia, como testimonio de la evaluación, pues es un número. Y eso a veces no es tan determinante, no da cuenta realmente de los desempeños de los estudiantes. Entonces, nos permite hacer esa descripción cualitativa y cuantitativa de los logros, de los desempeños por niveles de los estudiantes, ¿cierto? Es una de las ventajas que tiene. Nos permite realizar una retroalimentación a nosotros como profesores para determinar la efectividad que está teniendo el ejercicio docente, el acompañamiento que estamos llevando a cabo, de pronto si realmente los materiales que estamos utilizando sirven, no sirven, si están actualizados o desactualizados. Entonces, de alguna manera, las rúbricas ayudan a medir todo eso, ¿cierto?
porque entre otras cosas nos permite centrar el proceso, nos permite, digamos, alinear esa pretensión que tenemos de evaluar lo que debería saber el estudiante y alinearlo, por ejemplo, con el microcurrículo, ¿no? A nosotros nos hacen entrega de un microcurrículo y tenemos que, digamos, alinearlo o tratar de alinearlo con las competencias o con los resultados de aprendizaje que deberían dar cuenta los estudiantes para una asignatura. Y por otra parte, como lo decíamos, pues reduce la subjetividad en el proceso evaluativo, ¿cierto? Casi que la eliminaríamos de tajo, ¿sí? Para los estudiantes, pues esa matriz va a aparecer, ¿no? De hecho, en Moodle la van a tener en el momento de subir la tarea, ellos saben a qué se van a enfrentar. Digamos que de alguna manera es fácil de interpretar para el estudiante. En el estudiante se van a promover ciertas expectativas, ¿no? Sobre lo que él debe alcanzar, ¿no? Como que de antemano el estudiante va a empezar a conocer cuál es el nivel de desempeño que debe alcanzar en el desarrollo de una tarea o en el desarrollo de un entregable. Nos permite, o le permite a los estudiantes conocer con qué criterios, de qué manera va a ser evaluado, cuál es el rasero con el que va a ser calificado, de antemano, ¿cierto? Que esa es una de las cosas que tenemos en la modalidad a distancia, ¿cierto? Que de antemano nosotros tendríamos que diseñar las actividades antes del inicio del bloque o del semestre, debería estar diseñada la actividad y cuando inicia pues el estudiante va a poder ingresar allí a la tarea y va a poder de antemano saber de qué manera va a ser evaluado, ¿cierto? Con anticipación. Y nótese también que para el proceso evaluativo en educación a distancia, pues no solamente es válida la heteroevaluación, esa evaluación en una sola vía que es propia de la educación tradicional presencial, que es la del tutor o profesor hacia los estudiantes, es decir, lo que se llama la heteroevaluación, sino que la rúbrica también podría ser un instrumento utilizado por el propio estudiante para realizar la autoevaluación o por los pares, los compañeros, por ejemplo, del estudiante en el equipo de trabajo o por los pares de otro equipo de trabajo valorando el desempeño o el desarrollo del producto de otro grupo de compañeros. Entonces, sirve para ese tipo de cosas, ¿sí? Recuerden que esas son las cosas que hay que promover en educación a distancia, no solamente la evaluación tradicional, sino la auto y la coevaluación. Pues al estudiante efectivamente también le sirve para retroalimentar, saber dónde están sus fortalezas, sus debilidades y por supuesto pues establecer los correctivos, generar responsabilidad, ¿no? Que es una de las virtudes o una de las características del aprendiz autónomo, ¿no? La responsabilidad. Entonces ahí tenemos ciertas ventajas. Por aquí tenemos unos ejemplos muy rápidamente para no centrarnos en lo conceptual. Dos tipos de rúbricas, las analíticas y las holísticas. Realmente las que vamos a usar más son las analíticas, que son estas que tenemos acá, ¿cierto? Entonces fíjese que a la izquierda están los aspectos que vamos a evaluar, en la parte superior están los niveles, que pueden ser decrecientes o crecientes, ¿no? O sea, el nivel superior al inferior o viceversa. Y como resultado del entrecruzamiento entre esos aspectos y esos niveles, pues tenemos los criterios de desempeño, ¿cierto? Nótese que aquí en este ejemplo, los aspectos pueden o podrían estar como categorizados por dimensiones. No es obligatorio, pero eventualmente en algún momento uno podría decir, mire, estos son aspectos, qué sé yo, cualitativos, y estos otros son cuantitativos, entonces podrían estar categorizados. Por aquí tenemos otro tipo de rúbrica, que es la rúbrica holística, así le llaman, pero quizás, si uno se pone a mirar bien el ejemplo gráfico, esto se parece más a lo que se llama una lista de chequeo, ¿cierto? Es más una lista de chequeo. Entonces, para un determinado aspecto hay una serie de criterios, hay un listado de criterios y pues digamos que es más un checklist, ¿sí? Entonces, preferiría que nos quedáramos con esta idea general de las rúbricas analíticas. Muy bien. Entonces, en últimas, ya para ir cerrando esta parte conceptual, pues algunas recomendaciones para la generación de rúbricas. No sin antes, bueno, vamos a ver también un par de ejemplos, yo se los voy a mostrar y también se los voy a compartir, ¿cierto? Entonces, la primera reflexión que hay que hacerse es qué estamos esperando, qué esperamos que deben aprender los estudiantes del desarrollo de una tarea, de un entregable, ¿sí? No pedir un ensayo
por cuantificar un número y subirla al Univex, sino saber en últimas qué es lo que esperamos que aprendan los estudiantes, qué queremos que sepan o qué destrezas queremos que desarrollen. Hacer un listado de los propósitos de aprendizaje, las competencias específicas o de los resultados de aprendizaje que debería demostrar el estudiante, ¿cierto? Porque eso en últimas es la carta de navegación, ¿no? O sea, ¿qué resultados de aprendizaje debe demostrar el estudiante? Entonces, en esa sección o en ese apartado de la asignatura, ¿sí? Eso nos serviría de pronto para fijar o para pensar mi tarea, qué tipo de alcance debería tener. Como veíamos en el ejemplo gráfico, pues se pueden agrupar o etiquetar por dimensiones los aspectos a evaluar y la idea también, entonces, es fijar una serie de pesos relativos. Puede que en esa gráfica que veíamos anteriormente no todas las dimensiones valgan lo mismo, ¿no? De pronto me interesa más evaluar lo cualitativo que lo cuantitativo o viceversa y asimismo podría establecer algún tipo de peso. Y pues ya fijar o definir unos niveles de desempeño, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para empezar en cada cajoncito a definir los criterios. ¿Qué debería uno definir en primer lugar? Pues el nivel superior o el mayor, es decir, la entrega por parte del estudiante o el desempeño superior o el mejor que podría tener el estudiante en ese aspecto de evaluar concretamente, ¿cierto? Eso sería lo primero que habría que diseñar o construir. Luego, construir el otro extremo, es decir, el nivel más pobre o el nivel, digamos, inferior de desempeño o de calidad del producto que estamos evaluando o de la categoría en particular del aspecto de evaluar que estamos evaluando, ¿sí? Y posteriormente, después de haber definido el nivel superior y el nivel inferior, entonces ya puedo ir matizando y puedo ir diseñando los criterios intermedios, ¿cierto? Entonces el nivel, digamos, básico o aceptable, luego pues el nivel bueno, pronto, el que no es perfecto, pero que es el nivel bueno. Esas digamos que son las recomendaciones en general para las rúbricas. Yo por aquí tengo un par de ejemplos, solamente los voy a mostrar muy rápidamente, los vamos a mostrar, a ver si están por acá. Sí, miren, no sé si lo alcanzan a ver. Si de pronto aquí ampliamos un poquito. Bueno, este es uno. Sí se ve. Sí, ok, perfecto. Vamos a ampliar un poquito este. Pues claro, la rúbrica, lo primero que hay que hacerla es diseñarla en papel. ¿Sí? Cuando digo en papel es que puede ser a mano. Hay por ahí una herramienta, ahorita si es el caso la podemos mostrar. Pero la idea es que lo hagamos a mano. Esta rúbrica, y incluso aquí el error está en que no tiene ni siquiera título, faltaría ponerle un título. Esta rúbrica estuvo pensada para evaluar la entrega de un mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, y creo que la sustentación, porque por aquí dice manejo conceptual y dominio del tema, ¿cierto? Estos son los aspectos a evaluar. Estructura del mapa conceptual, orden, jerarquía, aspecto visual y conceptos. Las relaciones que hay entre los conceptos que allí figuran en ese mapa conceptual. El nivel de creatividad. El uso del lenguaje, ortografía y estilo. A lo mejor de pronto deberían ser elementos aparte, ¿cierto? A lo mejor el uso del lenguaje debería ser uno solo, la ortografía otro y el estilo otro. No quiere decir que esta rúbrica sea la mejor. Por supuesto que puede ser mejor o puede ser susceptible de actualización. De hecho, eso es lo que pasa. Se diseña una rúbrica un semestre, pero a lo mejor el siguiente semestre, sobre la base de la experiencia con los grupos, sobre lo que ha acontecido con los estudiantes, pues se pueden ir mejorando, puliendo esos elementos. Lo importante es hacerlo la primera vez, ¿cierto? Hacer el ejercicio la primera vez. Entonces aquí tenemos un ejemplo de, bueno, aquí dice, miremos por ejemplo el de la estructura del mapa conceptual. Miremos este a ver qué dice. Entonces el de 0 puntos, pues corresponde al de no entrega, ¿no? Dice no entrega el mapa conceptual. Por aquí dice que ubica algunos conceptos en la jerarquía adecuada, pero la mayoría de las veces no establece relaciones apropiadas, dando como resultado un mapa difícil de interpretar. El mapa contiene una mínima cantidad de los conceptos clave y poca información necesaria para entenderlo. El mapa es confuso. Ya en un siguiente nivel superior diríamos que ubica la mayoría de los conceptos en una jerarquía adecuada y la mayoría de las veces
establece relaciones apropiadas, dando como resultado un mapa fácil de interpretar. El mapa contiene una buena cantidad de los conceptos clave y la mayoría de la información necesaria para entenderlo. El mapa es legible, pero desordenado, o de pronto podría ser, pero un poco desordenado, o le falta un poquito de orden. Y mire el nivel superior, el mejor, el primero que hay que diseñar, ¿no? Digamos, este sería el criterio que habría que diseñar en primer lugar para este aspecto de evaluar, que es la estructura del mapa conceptual. El mapa tiene una estructura de árbol, está bien organizado y es jerarquizado y es fácil de interpretar. Contiene todos los conceptos clave y la información necesaria para entenderlo. El mapa gira alrededor de un tópico principal y todos los conceptos tienen conexiones o relaciones adecuadas y correctamente establecidas. Se usan diferentes colores para facilitar la interpretación del mapa. El mapa es atractivo y legible. Probablemente hay ahí algunos conceptos que podrían estar separados en otros aspectos, ¿no? De pronto la estética, no sé, es relativo y también tiene algún grado de subjetividad el diseño de estas rúbricas o de estas matrices de evaluación. Por aquí tenemos otro ejemplo, muy rápidamente mostrarlo. Este lo hicimos para un podcast, ¿cierto? Entonces fíjense que para un podcast estuvimos evaluando aspectos como la creatividad, ¿sí? El contenido, la pertinencia del recurso, la pertinencia del contenido, la producción técnica, ¿cierto? Recuerden que un podcast pues demanda unas grabaciones, un paisaje sonoro, demanda de pronto una música incidental. Entonces, claro, la producción técnica, si se le pide a un estudiante que haga entrega de un podcast, pues claro, habría que evaluar la producción técnica. Aquí aparte, fíjese que se están evaluando los efectos sonoros, la música, la voz, ¿sí? De las personas que intervienen, de pronto, la intención, ¿cierto? Si es una voz apagada, por allá aburrida, que no transmite nada, o si más bien es una voz vivaz, una narración amena, que genera interés, que cumple el objetivo de comunicar o de divulgar alguna idea. Entonces, allí está esta matriz de evaluación, esta rúbrica, también. Aquí empezamos con, bueno, aquí está al revés, ¿no? Fíjese que aquí el nivel superior está a la izquierda y empieza a decrecer. De hecho, por ejemplo, para este aspecto creatividad, este debió ser el primer elemento que se debió confeccionar o diseñar, y de últimas, el deficiente, ¿no? Aquí de pronto lo que faltó fue la no entrega, ¿no? Porque hay que también decir, cuando no hay entrega, pues no se puede calificar la creatividad. Entonces faltaría una columna donde definitivamente decimos no hay entrega, ¿no? No se entrega o no hay entrega. Pero salvo esa columna, pues lo primero es diseñar el primer criterio, el excelente o superior, y de últimas, el nivel insuficiente o el más básico o el digamos que no permite, digamos, un nivel óptimo. Y posteriormente, entonces, vamos generando, vamos diseñando los conceptos intermedios, ¿cierto? Entonces, este par de rúbricas yo se las voy a compartir, se las voy a dejar, repito o insisto, no necesariamente son lo mejor que hay, pero pueden ser de pronto una guía o un ejemplo de lo que debería ser una rúbrica, ¿cierto? Por lo menos si usted no las utiliza o no las implementa, pues se anime a hacer algo parecido o tome como base estas ideas y pueda generar algún tipo de elementos. Por aquí hay una web que se llama RubyStar. Yo creo que algunos de ustedes de pronto la conocen. A ver si aquí está. Oh, pero ya como que la quitaron. No está, bueno, esa era la que estaba manejando últimamente o en pandemia, ya no está, porque ayudaba de alguna manera a generar algún tipo de ayuda, ¿no? Pues como para iniciar, ¿no? A ver si aquí de pronto nos diera, no, definitivamente la quitaron, entonces ese capítulo queda pendiente. Muy bien, no sé si hasta aquí hay algún tipo de comentario, de recomendación, antes de ir a otra partecita, de ir de pronto a Moodle y mirar algunos elementos que son importantes tener en cuenta de pronto a la hora de configurar la rúbrica, ¿cierto? No sé si aquí hay alguna pregunta, no sé si esa manito del profesor Juan Carlos es de la intervención anterior o si es una nueva participación. Acabo de levantarla para que no se me cansara, entonces la acabo de levantar nuevamente. Sí, hay una situación que uno evidencia
sobre las rúbricas. Evidentemente Sí. la universidad y el departamento de posgrados ha hecho un trabajo muy significativo y muchas felicitaciones por socializar este tipo de herramientas de, como lo dijo usted, de valoración y no de calificación. Pero nos sigue pasando, o en particular en mi caso, me sigue pasando que el estudiante no revisa la rúbrica. Yo les digo, pero ¿cómo entregan ustedes un trabajo sin revisar la rúbrica que se les ha subido, se les ha puesto en conocimiento, se les ha informado? Pero no sé, como que no hay poder humano para que muchos de nuestros estudiantes, no serán todos, pero sí la mayoría, van entregando unos trabajos y de verdad nunca miran la rúbrica, nunca miran cuáles son los criterios que el profesor está valorando. Digamos que esa es mi apreciación, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Juan Carlos. Sí, es cierto, ese es un mal endémico. Creo que tenemos a la profe Claudia con la manito arriba. Profe Claudia, adelante. Sí, muchas gracias. Un punto importantísimo del uso de las rúbricas como medio de evaluación es precisamente, yo lo digo desde mi punto de vista como contadora, es una salvaguarda también para nosotros como docentes, porque la rúbrica permite que haya un menor nivel de quejas de los estudiantes. Entonces, si bien, como bien dice el profe Juan Carlos, muchas veces no la leen, pues por lo menos sí nosotros tenemos allí esa herramienta. Y lo más importante aquí es aprender a utilizarlas por Moodle, porque cuando las sabemos utilizar en Moodle, cuando los estudiantes abren la actividad, ellos tienen en la parte inferior todos los criterios de evaluación. Entonces nosotros como docentes tenemos que decirles, vean, si ustedes quieren realmente obtener la mayor calificación en esa actividad, pues revisen la rúbrica. Por una parte de eso. Y otro punto también fundamental que yo le pedí a Edgar es que nos explicara, nos recordara también cómo hacemos para poner esos comentarios de retroalimentación y no solamente quedarnos con la rúbrica, sino también retroalimentar, digamos, adicional a lo que aparece allí, al estándar que nosotros pusimos, poderles también hacer nuestra retroalimentación sobre la actividad propia de cada uno de ellos, que eso también es importante, no solamente quedarnos con cliquear, porque claro que la rúbrica nos ayuda a calificar mucho más rápido, mucho más ágil, sino en nuestro nivel, sobre todo, ponerles esos comentarios de retroalimentación. Por supuesto, muchas gracias, profe Claudia. Muy pertinente, muy al lugar esa participación. Por supuesto, claro, no limitarse únicamente a los criterios seleccionados en la matriz de valoración, sino que también es perfectamente viable realizar anotaciones, comentarios, inclusive si es una entrega escrita en algún documento, pues Moodle tiene una opción para permitir la descarga del documento, comentarlo y subirlo como un comentario de retroalimentación. Entonces, eso es fundamental. No sé si hay más intervenciones, preguntas, aportes. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Eduardo. Lo vemos en pantalla. Muchas gracias por su presencia en esta actividad de formación. Muchísimas gracias. Bueno, parece que no hay por ahora más intervenciones. Creo que alguien me estaba escribiendo. Profe Eduardo, adelante. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenas tardes. Agradecerle por tanto beneficio que nos da en forma pedagógicamente saludable. Y me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Y quisiera recalcar que el ejercicio de las rúbricas fue un fenómeno bastante interesante en los 70s, en los 80s para Colombia, ¿no? Se inició pues en los colegios de la JAI. Se manejaba las rúbricas, pero había retos que recuerdo como si fuera hoy, que nos ponían al escribir la rúbrica. No sé si me deja compartir unos de esos. Adelante. El principio, en la rúbrica no se debe escribir la palabra no. Ok. ¿Sí? Porque si escribe no entrego, pues no entrego. Entonces nos burlábamos nosotros porque, escúcheme el término, porque escribíamos irónicamente, olvidé entregar mi trabajo para hoy día, martes Ok. 23. Muy propositivo, dijéramos, ¿no? Claro, sí. Y es bueno que inicien por la parte excelente, como hemos dicho,
parte excelente con todos los lujos de detalles que se quisiera un trabajo que amerita, ¿no? No existía el detector de Turing para ese entonces, pero sí mucha habilidad para entender y comprender que al ser este ejercicio que pasaba de lo cuantitativo a lo cualitativo, evaluativamente hablando, entonces era mirando el por qué, y una respuesta a la que escuché al comienzo de la charla, por qué yo saco 3,5 y él saca 4. Entonces es contestarnos eso. Entonces, él saca 4 porque el nivel de completitud es mayor, o porque su respuesta, el trabajo da respuesta a un nivel mayor de comprensión, y obviamente ahí comienza el tema, ¿no? Que la primera fase de la rúbrica es saber leer qué me están pidiendo. Pero si nosotros analizamos las actividades que vemos en Moodle de nuestros colegas, encontramos que cada actividad tiene que se va a entregar, cómo se va a entregar, cuándo se va a entregar, qué se debe subir, en qué forma se debe subir. Ese es ya un aviso que una rúbrica va a quedar bien hecha si nosotros completamos, digamos, esa coherencia que debe existir entre la actividad y el nivel de exigencia en la actividad. Entonces, lo que ocurre es que se escribe el mayor nivel de calidad, por llamarlo de alguna manera, y luego se le va quitando poquito a poquito de ese para que queden los otros niveles. Hasta el que llegué, olvidé que tenía que entregar el 9 de agosto, miércoles a las 3 de la tarde la tarea, y pues yo asumo mis consecuencias. Bueno, eso por una parte, pues me pareció también que que verifiquemos o que tengamos presente los dos tipos de rúbrica. Me parece que ese es un dato interesante, porque pues hay rúbricas que son específicas, específicamente las analíticas, diferente a las globales o holísticas, ¿no? Para que el docente la tenga clara en ese sentido. Y también digamos que hay tres formas de construir la rúbrica. Al parecer estamos dándole una, que es que nosotros se la ofrecemos al estudiante. Y entonces existen tres. Hay una que no les decimos nada, y luego aparece la rúbrica al final, que sería una primaria si es que lo quieren, una en la cual construimos conjuntamente la rúbrica con ellos. Entonces esto nos garantiza que al ser construida colectivamente, de manera colaborativa, digámoslo así, entonces el estudiante sabe qué le van a pedir, cuándo le van a pedir y qué es lo que tiene que entregar. ¿Sí? Y hay otra que es que nosotros la podamos construir, el profesor no más. Entenderse entonces que los tres casos son diferentes, aunque persiguieran lo mismo, los casos son distintos, porque en las dos, en la primera obviamente lo toma por sorpresa la rúbrica, en cambio en la segunda, al ser construida con ellos, podría darse un poquito más de concientización en el estudiante de qué es lo que le están pidiendo. Y verificar, ¿no es cierto?, que cae bien, digamos, en el sentido de la evaluación de los profes, porque uno puede leer el documento que le están entregando y pues puede evaluar en Moodle, como lo van a ver más adelante, pues si es un nivel A, B o C, y ya. Pero yo quisiera que quedara claro que las notas al universo son numéricas, y entonces habría que llegar a un punto de acuerdo con ellos en qué va a consistir el trabajo, que valdría la pena de golpe en el mismo incluir algún tipo de argumentación oral, o para que el estudiante no solo entregue el trabajo, sino también tenga que argumentarlo si fuera el caso, o hacer una rúbrica 2 para la argumentación, con el fin de lograr en ellos, digamos, unos niveles de, como de aprehensión, aprender o aprendizaje del conocimiento ofrecido por el maestro. En ese sentido, digamos que, las, que la especialización que ha sido, digamos, por un tiempo para acá, de 4 años para acá, 3 años y medio para acá, como un laboratorio para lo que puede ocurrir con las maestrías próximas, eh, viene siendo ese sentido que nosotros queremos, en el cual deberíamos hablar de aprendizaje situado, aprendizaje por retos o aprendizaje por proyectos, para que quede claro que
que obviamente es como el escenario muy indicado para este tipo de evaluación. Que habrá otras, no necesariamente lo vamos a hacer todo por rúbricas, pero que aparezca una de vez en cuando es interesante para el estudiante. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muy gentil, muy oportuno y muy pertinente la apreciación. Bueno, ya en la, digamos como en la fase o en la recta final de esta sesión, entonces, pues muy rápidamente mostrar dónde se reflejan las rúbricas, por lo menos dónde se puede ver la concreción de este tipo de instrumentos de evaluación. Y pues la respuesta a esa inquietud, a esa interrogante, pues es que es a través de las tareas, ¿cierto? A través de la actividad tarea del ambiente Moodle. Entonces, pues veamos rápidamente algunas características de la tarea y recordemos, yo sé que la mayoría lo hace, pero recordemos muy rápidamente algunos elementos de configuración, no todos, vamos a saltarnos algunos, para centrarnos en la configuración de la rúbrica, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir, pues, es que, pues, la tarea le permite al profesor realizar varias acciones, ¿cierto? Primero va a tener la oportunidad de tener en conjunto las entregas de todos los estudiantes. Digamos que esa es una de las ventajas principales en Moodle y es tener el consolidado de las entregas de los estudiantes para realizar muchas acciones, revisar, valorar, calificar y algo que decía la profe Claudia anteriormente, que anotaba realimentar o retroalimentar a través de comentarios. Recordemos que el editor de Moodle no solamente permite la realización de retroalimentaciones escritas, también eventualmente podría ser a través de un video o a través de un audio. Eso es una posibilidad. Nos permite, o le permite más bien al estudiante subir diferentes tipos de entregables, hojas de cálculo, documentos de texto, imágenes, audio, video, ¿cierto? O sea que podemos pedirle a un estudiante que nos suba una infografía, le podemos pedir la elaboración de una infografía. Recordemos que desde una mirada cognitivista, los esquemas de representación gráficos, tipo mapa conceptual, mapa mental, tipos diagrama de flujo, organigrama, etcétera, ayudan a la conceptualización, ¿cierto? Facilitan y se pueden pedir como entregables en algún momento dado. Le permite al estudiante, al profesor, hacer algún tipo de recordaciones del desarrollo de actividades que, por ejemplo, de manera virtual no se podrían hacer. Uno le podría pedir al estudiante la realización de una visita a algún lugar, algún evento, algún sitio, ¿cierto? Y se le puede pedir a través de una tarea, ¿cierto? A través de un recordatorio. La tarea podría tener esa connotación. Obviamente en otros escenarios podríamos tener prácticas de laboratorio o podríamos allí a través de una tarea pues recibir un informe muy detallado de lo que significó una práctica, en fin. No lo vamos a ver hoy, ¿sí? Probablemente más adelante, por razones de tiempo, pero una de las bondades que tiene la actividad tipo tarea es que nos permite la realización de actividades en grupo. Entonces, pues digamos que esa es una bondad porque eso, desde luego, que promueve o facilita el aprendizaje colaborativo. Y, pues, por supuesto, lo que hemos venido mencionando aquí en esta tarde es que podemos retroalimentar a través de comentarios, a través de observaciones, pero lo principal es que podemos configurar una rúbrica de evaluación y esto pues nos va a facilitar la tarea. Miremos muy rápidamente cómo se activa una tarea. Recordemos que en nuestras aulas virtuales, en la primera pantalla de nuestras aulas virtuales, tenemos un botón que es el botón de activar edición. Recordemos que cuando oprimimos ese botón de activar edición, pues se nos genera un enlace que es este, lo podemos identificar muy fácilmente, que es el de añadir una actividad o un recurso. Siempre que activamos este botón de activar edición, pues los aspectos de nuestra aula virtual cambian, ¿cierto? Aparecen unas flechitas, aparece una pestaña que dice editar, pero adicionalmente aparece ese enlace, añadir una actividad o recurso. Cuando nosotros oprimimos allí, añadir una actividad o recurso, pues nos muestra un cuadro como este, que tiene el mismo nombre, añadir una actividad o recurso, y podemos seleccionar actividades o recursos. Las actividades son las que son evaluables, ¿no? Recordemos que las actividades son todas aquellas que tienen nota, es decir, la tarea, el foro, el cuestionario,
mientras que los recursos nos permiten generar contenidos, es decir, la etiqueta, la página, el libro, la carpeta, el archivo, la URL, todas ellas son recursos. En este caso, pues seleccionaríamos el recurso tipo tarea que tiene esta forma o este icono, lo identificamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, una vez que seleccionamos ese recurso tarea, se nos va a abrir una pantalla similar a esta, una pantalla que se titula de esta manera, agregando una nueva tarea, dependiendo del corte en el que nos encontremos. Recordemos que cuando esa página aparece, pues podemos generarle un nombre. La idea es que el nombre de esa tarea sea un nombre alusivo, un nombre diciente o un nombre de pronto llamativo para el estudiante. Y en la parte de descripción, siempre la recomendación que le hacemos a los profes es que hagamos una descripción muy sucinta y muy detallada, ojalá incluyendo estos elementos que aparecen allí. Les pedimos que por favor incluyan siempre en el desarrollo de las tareas, de hecho en las páginas o en las aulas semilla que les hacemos, de las que les hacemos entrega, pues ya vienen formateadas con estos elementos. Algunos profes la quitan, pero nosotros lo que pedimos es que de pronto lo que se haga es actualizarse o modificarse, pero que no se quiten. La idea es que siempre aparezca el propósito, aparezca el proceso metodológico, es decir, toda la secuencia de pasos que debe hacer el estudiante para el desarrollo de la tarea. Que aparezcan los criterios de evaluación. ¿Cuándo se deben escribir los criterios de evaluación? Pues cuando no hay rúbrica. Porque si se hace la rúbrica, es decir, si se propone la rúbrica, pues ya esto sería redundante o de pronto innecesario, ya que en la rúbrica pues aparecen al detalle todos los aspectos que van a ser evaluados en el trabajo o en el entregable. El peso porcentual, creo que es importante decir, mire, esta actividad o esta tarea tiene tal peso porcentual. Y por supuesto los tiempos, aunque aquí hay unos espacios para la temporalización de esas tareas, no está de más recordarle al estudiante cuáles son los tiempos o la fecha máxima para la entrega, ¿cierto? Entonces, esta descripción que aparece acá, sí se las pedimos muy encarecidamente que siempre se incluyan, que no se dé por hecho que el estudiante entiende todo. A veces hay que pensar en hacer esa descripción pormenorizada de la tarea. No está de más, digamos, dar las instrucciones muy detalladas sobre el desarrollo de una actividad. Entonces, no dar por sentado que el estudiante entiende o que es obvio, porque hay cosas que si bien en nuestra modalidad son fáciles, no son obvias. Entonces, eso no se puede dar por sentado. Recuerden que nosotros podemos agregar archivos, ¿cierto? Entonces, hay una sección allí, hay un botoncito, un iconito, que es el icono de añadir archivo, que nos permite, por ejemplo, subir una página o subir de pronto una ampliación o una lectura o un artículo que encontramos por ahí de libre circulación. Entonces lo podemos agregar allí para, digamos, complementar el desarrollo de la tarea. Recordemos adicionalmente que se recomienda no activar esta casilla de verificación, muestra la descripción en la página del curso, ¿sí? No recomendamos hacerlo porque si no, esa descripción se va a ver en la pantalla principal del aula y esa aula lo que va a hacer es generar para el estudiante una navegación hacia abajo, es decir, se va a estirar el contenido y vamos a tener, el estudiante ya no va a poder ver el aula en un solo pantallazo, no lo va a ver de una manera limpia, simple, sencilla, sino que va a tener que empezar a mover la barra de navegación hacia arriba o hacia abajo y pues digamos que esta no es una de las pretensiones que tenemos. Siempre la idea es que sea lo más simple posible y entonces pues está bien que aparezca la descripción, ¿cierto? Porque esta descripción realmente pues la puede ver el estudiante, ¿sí? En algún momento se puede ver, en otras instancias no necesariamente en esa página inicial. Muy bien, entonces la idea es que se pueda añadir al archivo. Recordemos que allí aparece un botoncito, ¿cierto? Cuando se agrega ese icono, cuando se oprime ese icono de añadir un archivo, pues aparece un cuadro como ese, el selector de archivos. Entonces va uno y oprime ese botón, el botón de selector de archivos, y nos manda inmediatamente a una caja de diálogo, la caja de diálogo de Windows, la de abrir, donde vamos a tener pues acceso a nuestros archivos en el disco duro, en nuestro repositorio. Y pues la idea es que lo seleccionemos y ya una vez seleccionado el archivo, el nombre del archivo aparecerá al lado del botón seleccionar archivo y cuando eso suceda, entonces nosotros ya podemos decirle que es posible subir el archivo, ¿sí? Entonces podemos subirlo. Ese archivo se va a visualizar aquí
en esta sección que se llama archivos adicionales, lo vamos a poder visualizar y entonces ya podemos decirle agregar o añadir finalmente con un botón. Muy bien, dentro de la configuración de tarea, casi que esta es la más básica de todas las configuraciones, que es la disponibilidad. En esencia, es la temporalización, nos va a permitir generar la entrega desde una fecha, es decir, nos va a mostrar o va a permitirnos configurar la fecha a partir de la cual va a estar disponible la tarea, es decir, vamos a poder generar esa fecha, vamos a habilitar allí la tarea, ¿cierto? Hay que habilitarla, si no se habilita, pues no funcionaría esa restricción de disponibilidad, la fecha permitir entregas desde, así como la fecha de entrega, que se supone que es la fecha de plazo de entrega de la tarea, ¿cierto? Entonces hay que habilitarla también. Y por supuesto está la fecha límite. Hay quienes preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre fecha límite y fecha de entrega? Pues que si no se activa la fecha límite, es decir, si está deshabilitada esa casillita y está habilitada la de entrega, pues la idea es que el estudiante, pues después de esa fecha va a poder seguir entregando. O sea, él va a seguir entregando, va a aparecer un avisito, les va a aparecer a ustedes como tutores o como docentes un aviso en el que el estudiante pues realizó la entrega, aunque la entregó posteriormente. Va a aparecer un mensaje de entrega tardía de la actividad. Si se activa la fecha límite, entonces realmente lo que va a ocurrir es que se va a bloquear. O sea, realmente el estudiante va a tener imposibilidad de acceder. A partir de cierta fecha y de cierta hora, pues definitivamente ya no va a poder acceder a la tarea. Entonces, pues creo que si esa es la pretensión de usted como profesor, digamos, controlar esas entregas o esos límites de fechas, pues debería activar la fecha límite. ¿Cierto? Entonces, esos son elementos que hay que ir teniendo en cuenta para la configuración. Miremos aquí también una sección que es la de tipos de entrega, ¿sí? Y en los tipos de entrega, pues vemos que es posible delimitar únicamente entregas a texto en línea, que no es el caso, digamos, no es la recomendación, pero se podría, digamos, como restringir únicamente a que haya respuestas en línea. Nosotros la mayor parte de los casos, pues lo que hacemos es a través de archivos enviados. Entonces, esa casillita es la que se debe activar, la de archivos enviados, ¿cierto? Por supuesto que también podemos determinar el número de archivos. Hay una lista desplegable que nos muestra desde 1 hasta 20 archivos. Eso sí ya depende de lo que usted considere. Hay profes que dicen, no, yo necesito únicamente un archivo, entonces se delimita únicamente a ese número, a un número máximo de 1. ¿Qué otra cosa tenemos? El tamaño, pues el tamaño límite de la subida, pues en este caso yo sí recomiendo el máximo, porque a veces si uno delimita esto, pues podemos tener algún tipo de dificultades con la entrega. Y el tipo de archivos que se pueden entregar, uno podría restringir únicamente, si estamos hablando de un ensayo, pues únicamente debería uno permitir entrega de documentos de Word, o sea, extensión .docx o PDFs. Recuerden que nosotros podemos hacer comentarios o anotaciones en los PDFs o se pueden visualizar. Entonces, en algunos casos, podría restringirse la entrega únicamente a archivos PDF, ¿sí? Solamente admitir archivos PDF. De pronto en la tarea se le advierte al estudiante, solamente se van a admitir archivos PDF. ¿Por qué? Porque esos nos permiten generar incluso sellos, simbolitos de chequeo o X para tachar algunas cosas. Eso lo permite hacer Moodle solamente con archivos PDF. Muy bien. Miren, en tipo de retroalimentación, esa es otra sección de la configuración que es importante tener en cuenta. Hay que activar la de comentarios, ¿sí? Hay que activar esa casillita de comentarios, porque si no se activa no podríamos hacer ese tipo de anotaciones. Lo mismo aquí, en anotar en PDF, cuando yo activo esa casillita, pues yo voy a poder chulear, voy a poder hacer notas directamente sobre el PDF y el estudiante las va a poder ver, ¿cierto? Y si usted de pronto es de los profesores que dicen, no, mire, yo les voy a mejor a aceptar trabajos en Word, ¿sí? No me voy a restringir únicamente a PDF, sino que yo les voy a aceptar Word o exclusivamente les voy a solicitar que sea Word, pues yo podría descargar el archivo, comentarlo, anotarlo y subírselo como un archivo de retroalimentación. Entonces, en ese caso, yo lo que debo hacer es activar esta casilla, la de archivos de retroalimentación. Esa casillita debería activarla
y de esa forma voy a poder descargar el archivo y subírselo en esa sección como un archivo comentado, retroalimentado, ¿sí? Y no se limita únicamente a la rúbrica. Muy bien. Por aquí me pregunta, sí, comentarios en línea, entonces, pues la idea es decir sí o no, ¿sí? Entonces, tal vez aquí habría que decir que sí, sería lo más conveniente. Muy bien, esta me la voy a saltar muy rápidamente y, a ver, permítanme un segundo, por favor. Los tipos de retroalimentación, la configuración de la entrega, lo del grupo, pues como les decía, ahí está la explicación, se las voy a dejar si la quieren ir leyendo. Esta presentación pues es como interactiva, o sea, usted puede ir pasándola y puede ir mirando cómo configuración la entrega por grupos, pero no lo vamos a ver el día de hoy. Mire, quería llegar a esta sección, que es la de calificación, ¿cierto? La de calificación. Entonces, en la sección de calificación, pues allí, en esta sección donde dice tipo, pues yo normalmente lo que debo escoger entre ninguna escala y puntuación es puntuación, ¿cierto? Esa es la que debo escoger. Aquí me pide un dato de calificación máxima. Nosotros manejamos de 0 a 50, entonces habitualmente hay que ponerlo, ¿cierto? Y aquí, donde dice método de calificación, pues ahí es donde puede cambiar un poco el horizonte o el panorama de la calificación. Porque si yo selecciono siempre calificación simple directa, pues esa es la opción de poner un numerito, ¿sí? Voy a ponerle al estudiante 4.5, 4, 4.3 y ese es el método tradicional. Pero también tengo la opción de la rúbrica o de la guía de evaluación. Aquí en este caso, como estamos hablando de la rúbrica, pues deberíamos seleccionar la rúbrica. La guía de evaluación es como algo intermedio, es como una lista de chequeo, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de rúbrica, la que vamos a seleccionar es esta, la rúbrica. Por acá está la categorización. Recuerden que nuestras actividades siempre deben pertenecer a algún corte. Entonces, la idea es que usted pueda asignarle la actividad al primero, al segundo, al tercer corte, dependiendo de, y si no lo hace, pues va a quedar allá por fuera del calificador y va a tener inconvenientes, ¿cierto? La calificación para aprobar, que es informativa, entonces usted dice, no, creo que en posgrados es diferente, es 3.5, entonces habrá que cambiar ahí a 35 y cambiar esa calificación para aprobar. Listo, aquí hay algunas otras cosas que casi no las tocamos, las dejamos ahí quieticas y nos vamos entonces a la rúbrica. Cuando nosotros hemos creado la rúbrica, la tarea, cuando nosotros creamos la tarea, podemos ingresar dentro de la tarea y allí, dentro de la tarea, vamos a encontrar un menú que vamos a identificar con la ruedita, esta ruedita o ese engranaje que llamamos el menú de acciones. Esa ruedita va a desplegar un menú como este, que estamos viendo, y en la parte casi inferior aparece algo que se llama calificación avanzada, ¿cierto? La calificación avanzada es la que vamos a seleccionar, y fíjense que ya aparece definir rúbrica. Entonces vamos a seleccionar menú de acciones dentro de la tarea, ¿cierto? Dentro de la tarea seleccionamos calificación avanzada, o sea, primero el menú de acciones, la ruedita, y luego calificación avanzada, y cuando eso sucede, entonces nos va a aparecer una pantalla como esta. Nos va a aparecer esa ventana o esa página titulada calificación avanzada y va a aparecer el nombre de la tarea. Aquí en cambiar método de calificación, si no está escogido, porque puede que esté todavía calificación simple directa o esté la otra opción, ¿cierto? La opción intermedia, pues si no está, escogemos rúbrica. La vamos a escoger y cuando escogemos rúbrica nos va a dar dos opciones acá. Nos va a decir nuevo formulario desde cero o nuevo formulario a partir de una plantilla. Por supuesto, usted seguramente si ya ha empezado a crear plantillas o ya tiene varias rúbricas, pues probablemente podría utilizar alguna de ellas. Pero si usted hasta ahora va a empezar a soltarse con el tema de la rúbrica, pues básicamente va a escoger la primera. Va a empezar desde cero, con un formulario desde cero. Va a escoger esta primera, la de la izquierda. ¿Cierto? No olvide cambiar el método de calificación a rúbrica. Entonces, cuando se activa o cuando se selecciona ese formulario desde cero, pues vamos a encontrar una pantalla muy parecida a esta. Entonces nos va a permitir ponerle un nombre a esa rúbrica, ¿cierto? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a poder también hacer una pequeña descripción.
Y vamos a encontrar algo como lo que vemos en la parte de abajo, un cuadrito o un cajoncito que nos va a permitir agregar varias cosas. Hacia la derecha nos va a permitir añadir niveles, ¿sí? Entonces fíjese que hay un botoncito que dice añadir nivel. Y hacia abajo voy a poder añadir criterios, ¿cierto? Niveles y criterios. Entonces hacia la derecha puedo añadir niveles y hacia abajo puedo añadir criterios. Entonces en una caja como esas o en una tabla como esas, yo voy a poder trasladar mi creación en papel, como la que veíamos anteriormente. Entonces yo tengo mi rúbrica creada en papel. La idea es que yo voy a empezar a copiar cada uno de esos cajoncitos. Allí, si se da cuenta, hay un espacio que dice clic para editar el nivel. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar la información. Si ya la tengo creada en Word, lo único que hago es copiar y pegar en cada uno de esos cajoncitos. Si necesito más criterios hacia abajo, pues añado estos botones. Si necesito más niveles, pues oprimo alguno de estos botones. ¿Cierto? Eso es básicamente, digamos, lo que hay que hacer con las rúbricas, ¿cierto? Hacer como un traslado del papel a esa cajita. Muy bien, en la parte inferior de esa misma pantalla, pues voy a tener este espacio. El primero de ellos me dice criterio de ordenación por niveles. Entonces yo puedo ir de menos a más, ¿cierto? De un nivel inferior a un nivel superior, o al revés. Entonces yo selecciono algo diferente. Y voy a tener también unas listas de chequeo. O sí, como una lista de chequeo. La idea es dejar las casillas activas, ¿cierto? Porque aquí me dice, por ejemplo, mostrar la descripción de la rúbrica durante la evaluación. Creo que eso es lo conveniente, ¿sí? Mostrar la descripción de la rúbrica a aquellos que serán calificados. También importante que los estudiantes puedan verla. Mostrar los puntos para cada nivel. Claro, yo como puedo poner puntuaciones, si se dan cuenta que yo puedo colocar unos puntos, ¿sí? Entonces yo puedo poner las puntuaciones, la idea es que se vean, ¿sí? Yo en vez de quitarlos los voy a dejar. Entonces, en general, la recomendación es dejar activas todas las casillas de verificación, ¿sí? Y finalmente, cuando yo ya he creado mi matriz, yo le puedo decir guardar la rúbrica y dejarla preparada. Puedo oprimir ese botón, ¿cierto? Guarda la rúbrica y dejarla preparada. Muy bien, ¿qué va a ver el estudiante? ¿Sí? El estudiante cuando va a hacer la entrega, pues, ¿qué va a ver? Primero, va a ver la tarea. ¿Se acuerda que al comienzo dijimos, dedíquele unos minutos a hacer la descripción de la tarea, a ponerle el propósito, a poner el proceso metodológico, los criterios de evaluación, el peso porcentual, los plazos de entrega? Eso lo va a ver el estudiante, ¿cierto? Lo va a ver acá. Cuando él vaya a hacer la entrega de la tarea, o por lo menos cuando quiera mirar qué es lo que cómo entregar, él va a ver esa información. También va a aparecer el estado de la entrega, ¿sí? Entonces, si no ha entregado nada, pues va a decir que no está entregado. Si no se le ha calificado, pues va a aparecer también que no está calificado aún. Y va a aparecer el recordatorio de la fecha de entrega. Pero lo positivo de todo esto es que al final de cuentas va a aparecer como criterios de calificación, va a aparecer la rúbrica. Aquí como ejemplo hicimos algo muy sencillo. Fíjese que ni siquiera tenemos los criterios copiados, sino simplemente notamos insuficiente, aceptable, satisfactorio, superior. Fue un ejemplo rápido. Pero, sí, miren, no entrega, insuficiente, aprobado, satisfactorio, superior, pero la idea es que se pueda, digamos, utilizar, o que él pueda visualizar esa rúbrica. Y el estudiante agrega la entrega, ¿sí? Esto es lo que vería el estudiante. Vamos a ir a Moodle un momentito, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos pasados. Esta, digamos, es la ventaja y estos, digamos, que son los pasos para realizar la rúbrica. No sé, profe Claudia, teníamos hasta las 3:30, ¿cómo andamos de tiempo? Yo sé que todos andan apretados, si la profe Claudia no está. Tú me No, dices yo si estoy podemos aquí. pasar a Moodle o si dejamos ahí. Tú me dices, tú me indicas. Eh, pues no sé, ¿tú tienes un ejemplo directamente en Moodle o es para empezar a hacer un paso a paso Claro, en podríamos Moodle? ir a Moodle a hacerlo desde ceros, o sea, cómo generar la rúbrica. De pronto en un aula de prueba. Ok, ¿y más o menos cuánto tiempo nos tomaría eso, Edgar? Por ahí, ¿qué? 15 minutos. ¿Será? Hagámoslo rápido, Bueno, pues. si es 15 minutos me parece interesante para que lo podamos dejar acá en la grabación.
y lo pudieran mirar nuestros profes, entonces sí me parece interesante. Y por otro lado también, digamos que importantísimo, si quieres ve entrando al aula, es que en ese link que siempre les hemos compartido, yo se los dejé compartir porque siempre cuando les daba la bienvenida yo les compartía el link del sitio, del micrositio de capacitación de profesores de la FAEDIS. Allí también hay, digamos que varias capacitaciones que se hicieron principalmente durante la pandemia acerca de la estructura del aula, de cómo hacer un cuestionario, de cómo hacer también es precisamente estas rúbricas. Entonces, digamos que hay varias herramientas allí que muchas veces se nos olvidan o porque muchas veces nosotros ya lo realizamos por primera vez, lo dejamos allí quietico y cuando lo vamos a retomar se nos olvida cómo era. Entonces, es importante también allí, en esas capacitaciones que nos mostraba Edgar en ese link, están las capacitaciones que se hicieron periódicamente y donde se explicaba paso a paso para la elaboración de cada una de estas actividades. Muy bien. Bueno, estamos aquí en un aula de prueba que tenemos diseñada para varios propósitos. Entonces, por aquí está, bueno, metámonos aquí muy rápidamente aquí al segundo corte, a ver. Y vamos a ir al botoncito que decíamos, el botón de activar edición, ¿cierto? Recordemos que cuando activamos la edición, pues todos los elementos del aula cambian, ¿cierto? Vemos que hay unas flechitas, aparecen unas pestañas y aparece el famoso botón de añadir una actividad o recurso, ¿cierto? Entonces podríamos oprimirlo, ¿no? Aquí añadir una actividad o recurso y voy a buscar la tarea. Voy a buscarla, está por acá, este es el logo de tarea, la voy a seleccionar, ¿cierto? Voy a crear esta que se llama la tarea de prueba. Puedo hacer la descripción. Recuerden, la tarea debe tener todos esos elementos que veíamos, el propósito, el proceso metodológico, ¿cierto? No lo vamos a escribir en este momento por tiempo, pero ya sabemos que hay que tomarse el tiempo para hacer la descripción. Si quiero, entonces puedo agregar archivos, puedo fijar aquí entonces los tiempos. Fíjense que aquí está activa la fecha permitir entregas desde y la fecha de entrega, pero no está activa la fecha límite. O sea que el estudiante podría seguir después del 16 de agosto haciendo entregas, ¿sí? La única diferencia es que van a aparecerles mensajes a ustedes de que el estudiante entregó tarde. Ahora, si quiero suspender, entonces simple y llanamente habilito esta y digamos que fijo la fecha. Podría ser coincidente con la fecha de entrega, ¿no? Y decir, bueno, a partir de, no sé, de las 23:59 ya no van a permitirse más entregas, ¿cierto? Si uno quisiera. Por aquí entonces, estos elementos, los tipos de entrega, los tipos de retroalimentación, ¿cierto? Aquí en los tipos de retroalimentación era lo que les decía, ¿no? Entonces, si yo quiero archivos de retroalimentación, es decir, descargar, comentar y luego subirle el archivo comentado, entonces tendría que activar esta casilla, ¿cierto? La voy a activar. Que si quiero comentarios en línea, que sí, la configuración de la entrega. Voy a saltarme aquí esto, ¿cierto? De pronto la calificación, voy a decir que la calificación máxima es de 50. No voy a escoger calificación simple directa, voy a escoger la rúbrica. Voy a categorizarla en el segundo corte. La calificación por aprobar 35, ¿sí? Y, bueno, por aquí esto lo dejo quieto. Voy a decirle guardar cambios y regresar al curso. Entonces, debí crear una tarea que se llama tarea de prueba. Está por acá, mírenla. Está por acá. Entonces, la voy a mover a la zona de actividades. La voy a poner por acá. Aquí está. Voy a ponerla después del parcial, tarea de prueba, ¿cierto? Voy a ingresar a esa tarea de prueba. Sí, miren, ahí está. Me da alguna información. Fíjense que donde anoté las X es donde debería tener la descripción, ¿cierto? Allí debería estar propósito, proceso metodológico, etcétera. Y aquí, entonces, en este botón, que es el botón, o en ese iconito, que es el menú de acciones, ¿cierto? Menú de acciones, voy a encontrar lo que se llama calificación avanzada. En calificación avanzada voy a oprimir, ¿cierto? Fíjense que ya está seleccionada la rúbrica. Voy a decirle nuevo formulario desde cero, ¿cierto? Nuevo formulario desde cero, entonces voy a ponerle rúbrica de prueba, ¿cierto? Puedo hacer una descripción de manera opcional y nótese el cajoncito, ¿cierto? Fíjense los cajoncitos. Yo puedo empezar a generar
Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que voy a tomar de pronto alguno de estos ejemplos que veíamos. De pronto voy a escoger este, miren, este de acá. Y voy a hacerlo rápidamente como con dos aspectos, con creatividad y con pertinencia. ¿Sí? Lo voy a hacer muy rápidamente. ¿Sí? Voy a copiarlos y lo vamos a hacer ahí rápidamente. Entonces, clic para editar criterio. Entonces voy a llamarle, aquí voy a llamarlo creatividad. Y voy a añadir otro criterio que sería, aquí creatividad. Aquí otro criterio que se llama pertinencia del recurso. Listo, entonces voy a empezar a tomar, a copiar, digamos, de cada uno de los niveles, ¿cierto? Aquí estoy yendo de, bueno, tendría que ir de menos a más, entonces voy a empezar desde el más bajito, de pronto, voy a decir, este es el del podcast, estamos haciendo el del podcast, entonces simplemente voy a copiar, voy a empezar muy rápido, ¿cierto? Voy a hacerlo muy rápido. Vamos a empezar a copiar y a poner allí los elementos. ¿Sí? La idea es que usted tiene eso en papel, ya lo tiene listo, simple y llanamente es copiar y simplemente pasar allí la información. Listo, ahí los estoy anotando. Bueno, hay una interrupción allí, Edgar, y es que digamos que en la primera parte, normalmente lo que colocamos es si no hubo entrega, aunque Eduardo dice que no se utiliza, Claro, pero digamos claro. que 0 puntos es cuando definitivamente no hay entrega. Ya sabemos que cuando ellos entregan algo, pues toca a partir de ahí empezar a evaluar, pero si no hay ninguna entrega, pues simplemente ya ahí ya nos toca poner el 0. Correcto, correcto. Esa sería la situación. Entonces ahí tenemos, muy pertinente, por supuesto. Como no hay entrega, entonces habría que poner ese nivel. El nivel 0, digamos, donde pues no se puede calificar la creatividad si no hay, evidentemente, una entrega. Aquí estoy copiando muy rápidamente el siguiente, ¿cierto? Estamos desde el más pequeñito. Aquí muy rápidamente copiándolo. Estamos copiando estos criterios. Y está ahí el superior. Creo que aquí tendría que añadir. Y ya. Listo. Tengo 1, 2, 3, 4. Creo que se me fue uno de más. Voy a quitarlo. Listo. Listo, ahí tendríamos nuestra rúbrica. Aquí le decimos que es ascendente, ¿cierto? Pero podríamos cambiarlo, ¿no? Podríamos cambiarlo. Recordemos que estas casillitas de verificación deberían quedar todas, pues, activas. Le voy a decir guardar rúbrica y dejarla preparada. ¿Cierto? Ahí está, miren aquí, esto sería más o menos lo que vería el estudiante. ¿Qué no hemos modificado acá? Que de pronto sí se puede editar. Y es las puntuaciones, ¿cierto? Entonces, aquí como estamos hablando del nivel superior, pues la idea es que esta columna sume la puntuación máxima. Bueno, no, estamos aquí con la mínima o con lo básico, dice el audio no es creativo. El superior está a la izquierda, ¿no? Entonces, aquí deberíamos, por ejemplo, decir que aquí debería valga 25 y que aquí valga 25, porque estamos hablando únicamente por ahora de dos criterios. Entonces, la idea es que ellos sumen 50. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si no me suma 50 como la máxima puntuación? Pues no pasa nada porque Moodle hace una ponderación interna y él de todas maneras, indistintamente de los puntos que allí se dejen, él va a utilizar esa puntuación que se deja para obtener una ponderación y sacar de todas formas una calificación. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que, por ejemplo, en el criterio superior, la idea es que la puntuación máxima sume 50. Por acá, si estamos hablando del nivel bueno, ¿cierto? Del nivel bueno, podríamos decirle, no, pues que sume aquí 20 por este lado y por aquí 20 para que entre esos dos sumen 40, ¿sí? 40 puntos. Por aquí dice que el audio es poco creativo, entonces yo podría decirle aquí entonces más bien 15
y 15 para que entre los dos sumen 30, pues el nivel básico, el aceptable. Y si es insuficiente, pues yo le podría decir, no, mire, pues démosle 10 y 10 a la puntuación. ¿Cierto? Y ahora sí le puedo decir guardar. Y se supone que esta es la matriz que va a ver el estudiante. ¿Cierto? Yo me voy a ir aquí a la pantalla inicial, aula de prueba pedagogía, y me voy a ir a esa, voy a deshabilitar aquí la edición. Me voy a ir al segundo corte, que fue donde hicimos, y debe estar esa tarea de prueba aquí. Voy a ingresar, pero de pronto voy a ingresar con otro rol. Voy a cambiarme el rol a estudiante, ¿cierto? Voy a cambiarme el rol a estudiante. Entonces, fíjese que cuando yo ingreso a la tarea, pues yo veo la descripción, debería verla. ¿Se acuerdan que la X no escribimos nada? Allí debería estar la descripción. Por aquí está el estado, pero fíjese que yo como estudiante veo el criterio, la manera como voy a ser evaluado, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí me faltó de pronto ponerle el título, no está apareciendo el título. Y me dice, mire, agregar la entrega. ¿Sí? Voy a agregar aquí rápidamente la entrega, voy a poner algo ahí, por ejemplo, simplemente por ejemplificar. Voy a poner aquí esta rúbrica ejemplo, un archivo cualquiera. Le voy a decir abrir, subir este archivo, ¿cierto? Y le voy a decir guardar cambios. Se supone que ahí yo como estudiante estoy de alguna manera subiendo la tarea. Espero que me funcione el ejemplo. Listo, ahí está, ¿sí? Subí la tarea. Se supone que ahí está el archivo, ¿cierto? Ahora, si yo cambio el rol y voy como profesor, ¿sí? Al rol de profesor, pues yo podría ir a la tarea, ¿cierto? Dice ver todos los envíos. Me meto aquí a ver todos los envíos. Y se supone que por aquí, bueno, como lo hice yo, ¿cierto? Como fui yo, lo hice como profesor, pero debí haber hecho la prueba con un estudiante. ¿Sí? Aquí tengo inscritos dos estudiantes, el estudiante piloso y el estudiante de prueba piloso. Lo hice yo como profesor, ¿sí? Entonces, entiendan ustedes que de pronto por razones de tiempo no tengo en este momento las credenciales de acceso, pero digamos que voy a asumir que yo como profesor también puedo tener esa habilidad como estudiante, entonces vengo acá y le voy a decir calificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vería el profesor? Mire que acá yo puedo, si la entrega hubiera sido un PDF, el PDF se vería aquí en esta sección, en este lienzo en blanco se vería. La entrega se podría ver. Yo podría, por ejemplo, poner este tipo de sellitos, esta X y este chulito, yo los podría poner. Podría, digamos, hacer ese tipo de cosas sobre el PDF. Pero como subí un Word, o sea, subí un documento .docx, entonces no voy a poder visualizarlo. Por eso, digamos, en cierta medida, es una buena práctica subir o pedirle al estudiante que suba PDF. Fíjese que aquí, si yo expando un poco la rúbrica, ¿sí? Yo la puedo expandir, yo la tengo aquí. Es más, puedo ponerla aquí de esta forma. Aquí en la parte inferior puedo modificar, digamos, la manera en que visualice la rúbrica, ¿cierto? Digamos que ya pude ver la tarea. ¿La idea cuál es? La idea es que yo pueda seleccionar visualmente alguna de estas columnas. Si yo voy a calificar creatividad al estudiante, pues yo selecciono la que sea pertinente. Entonces, si el audio fue poco creativo, si el audio sí fue en conjunto creativo, si fue muy bueno, entonces le voy a poner aquí la máxima puntuación. Fíjese que se marca como en verdecito, ¿sí? Pero si de pronto el trabajo a nivel de pertinencia no fue tan bueno, entonces voy a seleccionar por acá, ¿cierto? Fíjese que aquí está lo que ya habíamos mencionado como los comentarios de retroalimentación, ¿sí? Si yo quiero hacerle alguna anotación al estudiante, podría escribirle acá, pero porque le activé, ¿no? Allí la casilla de comentarios de retroalimentación. Y también está la sección de archivos de retroalimentación, que antes no estaba activa. Entonces, si yo la activé, yo, por ejemplo, podría hacer el ejercicio de descargarle el Word, ¿sí? Descargarlo, comentarlo y subirlo acá. Y cuando lo suba, lo añado con este iconito de acá. Entonces, podría hacer esas cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo le digo aquí guardar cambios, con esas dos selecciones que hice, pues se supone o esperaría
que el estudiante pues va a quedar con una valoración. Dice que por acá, si me paso a esta, en la parte de abajo debería haber una valoración, a ver qué se me hizo. Mírela, le quedó 4. Él hace una ponderación con los puntos que yo definí en la rúbrica y con la selección que hice. Yo seleccioné esta columna y esta columna para la calificación y él ya me asigna el 4 porque hace una ponderación interna. Entonces, en parte, esto me va a facilitar a mí la calificación. Yo voy a poder, digamos, escoger muy rápidamente aquí la calificación, ¿sí? De acuerdo al criterio que mejor convenga o el que aplique, digamos, de acuerdo a la entrega del estudiante, y automáticamente Moodle, voy a cambiarle acá, voy a cambiarle, por ejemplo, aquí a este, ¿sí? Mejor le voy a poner esta de, el recurso es un medio adecuado, le voy a decir guardar cambios, y la calificación debe ser diferente. Ya cambió a 4.5, ¿sí se dan cuenta? Cambió a 4.5. Y ya Bueno, puedo, por ahí, ejemplo, si tengo mi lista de 30 estudiantes, ir cambiando usuario, voy cambiando aquí de usuario y puedo ir calificando muy rápidamente. Bueno, y yo puedo ir también quisiera hacer valorando. quisiera hacer nuevamente, qué pena de interrumpirte, pero allí es donde nuevamente yo les agradezco que no solamente dejen marcados los criterios de evaluación de la rúbrica, sino que también utilicen los comentarios de retroalimentación. Allí era donde yo les decía la importancia que es para los estudiantes esos comentarios hacia su grupo, hacia ellos, que nosotros los saludemos y, por ejemplo, yo soy la profe Claudia y le estoy calificando a Edgar y le digo, Edgar, muy bien tu trabajo, pero tu 4 o 5, pues te faltó esto, te recomiendo leer esto, complementa por favor con esto y por esa razón además tienes esa nota, que no sea solamente marcar el criterio, sino que exista esa retroalimentación y ese acompañamiento de nosotros como tutores allí en ese comentario, que si es un trabajo en grupo, entonces yo les diga, Edgar, Eduardo, Nelsi, muy bien, o les faltó, o qué les pasó en este aspecto, ¿sí? Pero que no solamente nos quedemos, porque también me ha pasado aquí que muchas veces los estudiantes dicen, no, el profesor todo lo califica con rúbrica, pero escasamente marca ya y nosotros no sabemos, pues sí, cumplimos, pero pues tampoco nos dio como una retroalimentación que es tan importante para ellos y sobre todo en esta metodología, ese acercamiento allí a través de ese comentario es fundamental. Muchas gracias, profe Claudia. Sí, absolutamente. Entonces, ¿cómo aseguramos que haya comentarios de retroalimentación? Pues activándolo en la configuración de la tarea, ¿cierto? Si no se activa, esta sección nunca se va a ver. Lo mismo esta de abajo, la de archivos de retroalimentación. No se vería si no se activa. O sea, es decir, usted no podría descargar la tarea del estudiante, subírsela comentada aquí en esta sección. No tendría esa posibilidad. Entonces, si usted es de los profes que le gusta descargar, comentar, incluir observaciones, comentarios, hacer anotaciones, notas, resaltar, poner en rojo, pues podría hacerlo a través de esta sección, podría subir esas anotaciones o esos comentarios. Eso era, pues digamos, básicamente la pretensión que teníamos en esta capacitación o en esta actividad de formación, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que, pues ojalá haya quedado algo. Yo sé que la mayoría ya trabaja estos temas, pero no está de más de pronto algunas de las cosas que dijimos acá y que, pues, ojalá puedan ser puestas en práctica y ojalá que puedan, digamos, que mejorar un poco el ejercicio de la actividad docente, que hayamos podido contribuir en parte con el ejercicio. Yo les voy a pedir un favor antes de que se retiren y es la asistencia. Les voy a compartir muy rápidamente el formulario de asistencia. Voy a cortar aquí el vínculo. Ahora sí, copiar. Bueno, mientras tanto, yo quisiera pues agradecerte, Edgar, por esta capacitación súper importante y bueno, con el permiso tuyo también comparto, digamos, que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud en este tema, tanto Edgar como yo estamos también dispuestos a orientarlos. Yo sé y yo he visto en las aulas de ustedes que muchos de ustedes manejan la rúbrica, pero fuera del aula. Entonces, si la tienen fuera del aula, es como hizo Edgar, miren, 15 minutos, él la subió al Moodle y eso nos facilita muchísimo el trabajo de evaluación y también el trabajo de retroalimentación. Es de pronto dedicarle un tiempito a esa primera estructura, a esa primera actividad y de ahí en adelante nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces es invitarlo a que hagamos usos de esas herramientas. Me encantó ese link que nos compartiste del TEC de Monterrey, súper interesante para que nosotros también ampliemos eh,
ese abanico de posibilidades que tenemos en cuanto al establecimiento de actividades, que podamos variar esas actividades y ver que allí hay muchísimas herramientas que podemos utilizar en nuestra labor docente, en el programa de especialización y en los posgrados que se vienen. Muchísimas gracias, profe Claudia. Y antes de que se retire, no olviden que ya pusimos el enlace al formulario de asistencia. Es importantísimo que pues quede la trazabilidad de que efectivamente se hizo esta capacitación y pues es muy breve, lo hacen muy rápidamente, nos diligencian los datos suyos, su nombre, documento, correo electrónico, es muy rápido en realidad. Entonces, por favor, les agradecemos, es infinitamente importante para nosotros que quede, digamos, evidencia del ejercicio y de esta actividad en esta tarde. Por lo demás, pues no, yo quedo muy pendiente y siempre aquí en el tercer piso de la sección de pedagogía, junto a la decanatura, ahí estamos, siempre tenemos algo que hacer, tenemos trabajo por montón, pero podemos sacarle unos minutos para atender sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Y si no es posible porque no esté o porque definitivamente no estoy en el horario, siempre los ingenieros administradores de aula, Jorge, Rodríguez, También, Jorge. César, Cruz, ellos siempre también con la mejor disposición de apoyarles u orientarles en el desarrollo de la... Al profe Germán dice que ya llenó el formulario. Muchísimas gracias, profe Germán. Muy amable, profe Lady, muchas gracias. Y no, básicamente eso. Básicamente que estamos con la mejor disposición para atenderles y apoyarles. Profe Claudia Peña también dice que ya está diligenciado. Y bueno, no. Yo creo que podemos suspender la grabación. Si están de acuerdo, podemos ir cerrando. O sea, por lo menos vamos a quitar la grabación. Y esta la van a encontrar en el micrositio de capacitación. Ahí la vamos a subir. ¿Sí? Esta va a ser la 6ª sesión de este semestre académico. Lo vamos a poner como capacitación o actividad de formación en rúbrica. Entonces, a la profe Rosemary, muchas gracias, su merced siempre tan acuciosa y atenta a las actividades de formación. Ella es una de las alumnas más aplicadas que tenemos aquí. Sí. Sí. Correcto, pero los que están aquí todos son muy aplicados. Sí, nosotros siempre no, así tenemos es. una buena asistencia, entonces les agradezco muchísimo, profes. De verdad, los invito a que pongamos esta herramienta en práctica. Después de que nosotros la ponemos en aula, nos queda como gustando. Por eso les digo que muchos ya tienen muchas rúbricas, pero no nos quedemos solamente en la rúbrica, sino que hay que ir un poquito más allá. Entonces, este tema de pronto los archivos de retroalimentación, los comentarios de retroalimentación y demás, también es súper importante. Listo, vamos a detener la grabación a partir de ese momento. ¿Vale?